Bienvenidos una vez más a mi humilde canal de Juan Vivalla Climent. Espero que este sea un tema que te sientas tan interesado como yo me he sentido al hacerlo. Mucho se habla sobre el Papa Francisco y su aparente deseo de cambiar las cosas en el Vaticano. ¿Pero creéis que eso solo es una máscara de avivar su propia muerte, que hace años pecó de ser tan soberbia como sus antecesores y ruines, llamémosles Juan Pablo II o el de Benedicto XVI? Nuestra investigación nos lleva mucho más allá de lo que se conoce. Entremos en materia. El Papa Francisco y el tercer secreto de Fátima. ¿Será él la víctima de la profecía? Hace algunos meses, el Papa Francisco anunció su propia muerte a los periodistas presentes, especificando de 2 o 3 años más, antes de emprender el viaje final para conocer a su creador. ¿Qué sabe el sumo pontífice que lo llevó a aseverar su propia muerte? ¿Tienen relación las profecías de San Malaquías y el tercer secreto de Fátima con lo anunciado por el Santo Padre? El tercer secreto de Fátima debió revelarse en el año 1960, sin embargo, el Vaticano solo entregó esta información de la mano del cardenal secretario de Estado, Angelo Sodano, en el año 2000, aprovechando la beatificación de Francisco y Jacinta, los pastorcitos de Fátima. En ese entonces, el Vaticano mencionó que el tercer secreto es una visión profética comparable a la de la Sagrada Escritura. No obstante, en muchos medios se deja ver que supuestamente han intentado tapar la verdad sobre el anuncio de Fátima. En la web circula una epístola llamada La huida y muerte del Papa Francisco. En el texto se hace un análisis del tercer secreto, su conexión directa con los actuales tiempos y, específicamente, con el Papa Francisco. Al inicio del escrito se hace mención a la beata Ana Cadlina Emmerich, 1820, y su profecía sobre los actuales tiempos, donde al igual que San Malaquías menciona la iglesia de Pedro. Vi una fuerte oposición entre dos papas y vi cuán funestas serán las consecuencias de la falsa iglesia. Vi que la iglesia de Pedro, Papa Francisco, será socavada por el plan de una secta, masonería. Cuando esté cerca el reino del anticristo, aparecerá una religión falsa que estará contra la unidad de Dios y de su iglesia. Esto causará el cisma más grande que se haya visto en el mundo. La huida y muerte del Papa Francisco, la iglesia de Pedro, según los entendidos, correspondería al actual Papa Francisco. Extracto de San Malaquías. En la persecución extrema de la Santa Iglesia Romana, se sentará Pedro el Romano, quien alimentará a las ovejas en medio de muchas tribulaciones, y cuando hayan terminado, la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez terrible juzgará a su pueblo. San Malaquías menciona a 112 papas siguientes a San Celestino II, quien murió en 1144. Otro antecedente. Bergoglio se nombra a sí mismo como Francisco, un italiano, o romano, sacerdote cuyo nombre original era Francesco di Pietro, Pedro, di Bernardone, literalmente, Pedro el Romano Tomorn, coautor con Chris Putman del libro Petrus Romanus. De final Papa Isere, extracto del tercer secreto de Fátima. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio tembloroso, con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba en el camino. Llegando a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas. En el momento que se dio a conocer el tercer secreto, se indicó esto como el atentado a SS Juan Pablo II. No obstante, circula información asociada al actual Papa y que el tercer secreto de Fátima aún no se ha cumplido, ya que Juan Pablo II no murió con ocasión del atentado. En el texto La huida y muerte del Papa Francisco, del cual no se conoce la veracidad de lo que ahí se expone, se explica en detalle contradicciones en la que supuestamente habría incurrido el Vaticano sobre el tercer secreto, lo anterior basándose en que fue Sor Lucía quien envió una carta al Santo Padre en 1982, indicando que el secreto no se había cumplido aún. El atentado a SS Juan Pablo II fue en 1981. También se explica que en el vaticinio se habla de un papa muerto a tiros, la huida del Santo Padre y la caída de la Iglesia, pero que nada de eso aún ocurre y que solo está en proceso de desvelarse la verdad. Se alude también a que Juan Pablo II tuvo un largo mandato y murió por causas naturales debido a su avanzada edad y no con las características que mencionó Sor Lucía en su revelación. Para el autor, el Vaticano no ha hecho más que ocultar la realidad de la profecía y su directa relación con el actual Papa, quien no solo tiene una gran popularidad, sino que se considera un sumo pontífice mucho más cercano y humano. ¿Será esta misma popularidad o las enormes coincidencias con las profecías que lo mencionan como el último Papa, lo que lleva a asociarlo con el secreto de Fátima? Por otro lado, es cierto que en el Vaticano sean tiempos de confusión.
¿O hay signos más que suficientes para imponerse el establecimiento de una masonería gay? Entremos en materia. Ciudad del Vaticano 8:30 de la mañana, la noticia estremeció hasta las columnas de San Pedro. Un papa no puede decir nada, ni siquiera en voz baja, sin que por alguna grieta de la Iglesia, parafraseando a Pablo VI, se filtre esa opinión, según ha dicho Andrea Tornielli, el vaticanista del diario italiano La Stampa, en un ensayo de Cabriola para explicar que lo que se quiere desmentir que dijo Francisco, en realidad, habría sido dicho. Tiempo de confusión, decimos, hasta dentro de una institución tan monolítica como fue siempre la masonería, pero que desde su apertura mediática, no solo en la Argentina sino en el mundo entero, pareciera provocar puertas adentro de las logias más disensos que consensos. Con fecha 16 de marzo de 2013, es decir, solo 3 días después de la elección de Francisco como Papa, en la página web del Grande Oriente de Italia Democrático ese sector, por llamarlo así, de la masonería saluda el advenimiento del nuevo pontífice y le hace una advertencia. Si antes de pretender corregir a la Iglesia Católica se corrige usted, podrá ser artífice de la regeneración católica. Y agregan que el Papa debe renovar y actualizar, en un sentido todavía más progresista, el patrimonio espiritual y filosófico del Concilio Vaticano II. Una frase equívoca que para un sector del catolicismo representa la idea de defender la diversidad y todo lo que esa palabra involucra, entre otras cosas, las uniones homosexuales. Para estos masones, el Papa para renovar las cosas, debe ser open-minded y gay-friendly. Este gran oriente democrático se adjudica haber operado dentro del cónclave para elegir al Papa por medio de amigos fraternos, ya que buscaban elegir un pontífice capaz de regenerar la Iglesia Católica y de beneficiar a la sociedad humana planetaria, en su totalidad. Ni qué decir si esta influencia fuere verdad. Este sector de la masonería sostiene que Jorge Mario Bergoglio tiene mucho que corregirse a sí mismo, antes de poder acceder de un modo increíble a algún programa regenerador de la Santa Iglesia Romana. Corregirse, para estos mismos, significa retractarse de las palabras tontas e infames empleadas por el mismo cardenal Bergoglio durante la aprobación, por parte del Parlamento argentino, de la normativa que introduce la posibilidad del matrimonio homosexual. A renglón seguido, el artículo masónico se explaya en consideraciones sobre las expresiones de Bergoglio, todavía cardenal, en ocasión de aquella sanción y reproduce los párrafos más enérgicos del ahora Papa sobre la cuestión del matrimonio igualitario. Molestos por las expresiones del Papa Francisco, estos masones se preguntan, ¿puede un individuo que se expresa con este estilo y con este contenido ser el pionero de una renovación de la catolicidad? Y también, ¿puede ser considerado como progresista, quien aún se opone a reconocer los derechos civiles universales de los individuos, a prescindir del sexo y de la orientación sexual? Esta renovación representaría implementar una iglesia caracterizada por el amor incondicional hacia todos. Por la bienvenida, la promoción y la defensa de la diversidad. Por la generosidad desinteresada. Por la facultad del matrimonio o de una vida sexual libre para los sacerdotes. Por un patrimonio doctrinal menos sexofóbico y misógino, que genera monstruos, infelicidad afectiva e hipocresía. Por la igualdad de mujeres y hombres para acceder al sacerdocio, al episcopado e inclusive al papado, además de abogar la eutanasia, tolerancia a las herejías y una sumatoria de valores escandalizarían a cualquier católico ortodoxo y no tanto con total fundamento. Firman este escrito los hermanos del Gran Oriente Democrático. En la Argentina, las cosas han sido distintas pero no menos discutidas. El 21 de abril de 2013, el diario Clarín, bajo el título La masonería expresó su reconocimiento por Francisco, la Gran Logia de la Argentina de libres y aceptados masones, saludó la designación del compatriota cardenal Jorge Bergoglio como Papa Francisco, agregando, hombre de vida austera y consagrada a sus devociones, la designación del nuevo pontífice supone un alto reconocimiento para la Argentina. Ese comunicado firmado por el gran maestre, Jorge Ángel Clavero, fue sin embargo criticado por otros miembros de la orden, que le reclamaron que no puede y no debe declarar que la masonería argentina en su conjunto reconoce al Papa Bergoglio o Papa Francisco, restándole autoridad a la palabra de Clavero, cuyas declaraciones solo pueden entenderse a título personal y en su fuero profano y nunca como representante de la masonería ni argentina y mucho menos a nivel masonería mundial, firma en un comentario el masón Vicente Alcoseri, un detractor a ultranza del Papa Francisco, como se puede ver en su sitio de Facebook, https
www.facebook.com/vicente.alcoseri. Apenas una pincelada sobre un tema apasionante, con ejemplos sobre cómo existe verdaderamente un debate dentro de la masonería, no solo sobre su posición de apertura, sino sobre cuestiones espinosas relativas a la sexualidad, entre otras ideas de cuño progresista. Por lo tanto, que el Papa Francisco haya denunciado una conspiración de un sector masónico y homosexual, aunque se lo niegue, estas públicas expresiones estarían demostrando, aunque no se ven, que las hay, las hay. Por Ernesto Bisceglia / El Intransigente. Reproducimos a continuación parte de la salutación al nuevo pontífice del Grande Oriente de Italia Democrático. Gran Oriente Democrático saluda al nuevo Papa Francisco y le pidió que se modifique ante la Santa Iglesia Romana. De este modo, tal vez pueda ser el amo de la regeneración del catolicismo. De lo contrario, se anuncia un gato pardo pontífice vino a cambiar todo para no cambiar nada. Gran Oriente Democrático. Jorge Mario Bergoglio cariñosamente saluda y lo felicita por la feliz elección del nombre papal, Francesco. Un homenaje, el primero que viene con muchas palabras en la cumbre del sumo sacerdote, después de tantos siglos, al santo de Asís, el símbolo tradicional de la sobriedad, humildad, la sencillez, el desprecio de las bombas mundanos sin fundamento evangélico, amor apasionado por la naturaleza y sus criaturas, intensa espiritualidad y auténtico. Además, Bergoglio es el primer papa jesuita de la historia. Como es conocido, la otra es la historia de la Compañía de Jesús antes de ser superior general Pedro Arrupe, 1907-1991, pg 1965-1983, otro aún bajo la dirección de este extraordinario Papa Negro, como se le conoce informalmente como el superior general de la Compañía de Jesús, progresiva, aunque diferente del abandono de Arrupe y hasta el año 2008, superior general 1983-2008. Peter Hans Kolbenbach, un conservador moderado, de nuevo en una línea potencialmente progresiva con la Casa General Adolfo Nicolás Pachón actual tanto si a lo largo de los siglos. Desde el siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XX, los jesuitas han sido siempre una vanguardia cultural y diplomático refinado en volver a desarrollar los logros de la modernidad en clave doctrinal y pastoral antimoderno y tradicional, consolidándose como una de facto la quinta columna de la Iglesia Católica reaccionaria, de la dirección de Pedro Arrupe, hijo y auténtico intérprete del Concilio Vaticano II. La música ha cambiado. Teología de la liberación a un lado, en la que tendremos que hacer un día un poco de claridad, los jesuitas se convirtieron en la orden religiosa mejor equipada, cultural y espiritualmente, para abrir un diálogo con la sociedad contemporánea. Una sociedad secular, liberal, pluralista, tolerante y democrática, al menos en el y el oeste y por lo tanto en sus, si se suman todos ascendencia simbólica con la tradición franciscana, la elección del nombre era Francis, el primer papa de ese nombre, también la ascendencia real con la Compañía de Jesús a finales del siglo XX, el papado de Jorge Mario Bergoglio parece desprenderse bajo los auspicios correctos. Sin embargo, no faltan sombras. En el entorno del Gran Oriente brevemente democrática, podemos decir que en la actualidad hay tres posiciones con respecto al nuevo obispo de Roma y Papa Francis. La primera posición es la de alguien que cree que será un papa innovador y progresista. Sustentarla las tesis son algunos hermanos cerca de Dios que aseguran haber contribuido de alguna manera, de forma indirecta, desde el interior del cónclave por amigos cercanos, para elegir a un hombre que va a ser capaz de regenerar la Iglesia Católica y de beneficio para la sociedad humana en el planeta en su conjunto. Señalan que el cardenal Bergoglio fue patrocinado, en el cónclave de 2005, nada menos que el cardenal Carlo Maria Martini, en el que, ven ahora que las celebraciones y condolencias retórica altisonante dieron paso al silencio y el metabolismo de luto. Gran Oriente saluda con afecto demócratas hermano Carlo Maria Martini, pasando por el Oriente eterno. El silogismo es el siguiente. Si el Martini progresista ciertamente apoyó a Bergoglio, esto significa que incluso Bergoglio será reformador e innovador en varios temas relevantes, ya que según la tiara habría sido Martini. En un sentido simbólico, este tocado tri-real ya no se utiliza desde 1963, la segunda posición es más o menos la nuestra, la de unos hermanos que están escribiendo para aprobar o no directamente este artículo. Jorge Mario Bergoglio creemos que tiene mucho que enmendar a sí mismo, para poder acceder de manera creíble a algún programa de regeneración del espíritu eclesiástico romano. Saludos y no te olvides que el conocimiento es libre y que el mal es servir a esta camarilla de perros del ocultismo y obviar que se conoce para hacernos los sordos, los ciegos y los tontos.
Gracias por ver este vídeo e informarte de las verdades que se ocultan en la Tierra y no dejes de ver mis vídeos de mi canal de Juan Vivalla Climent. Recibe pues anualmente cientos de miles de millones de subvenciones de todo el mundo. O sea, es la organización criminal más rica de la Tierra. O sea, y ella financia a diferentes sectas satánicas del mundo entero. Empezando también siguiendo el Opus Dei y otras organizaciones, los jesuitas, los Illuminati, en fin. A las alturas, en los medios de comunicación, en las bancas, en la política, cobran millones. Y los demás, los más estúpidos, cobran algunos miles de euros. O sea, no tienen que hacer nada. Obedecer. Incluso en las logias de todo el mundo se le llama a los miembros obediencias. A manera de ejemplo, que Franco, el dictador, de alguna manera plagió con mi cara, con mi nombre, haciendo gilipolleces, estupideces. O sea, se nota que son perturbados mentales los gulares, ¿no? Llena de orgullo pensar que voy limpiando de mierda medio mundo. Y claro, muchas veces cuando no pueden, pues hacen otras cosas, hacen una forma de cabrear.